los de atrás están escuchando. Escuchan bien porque luego hace 8 días me comentaron 2 personas que no se oía. ¿Sí escuchan? ¿No? A ver, ¿quién dice que no? Vente para adelante. Sí, de veras, o sea, no es broma. Vénganse hacia adelante. Luisita, qué gusto verte. Dios te bendiga. ¿Sí? Hermanos, ¿qué podemos hacer para que puedan escuchar los hermanos de atrás? Ya estoy hablando fuerte, pues. Aquí así. Ándele, ándele, qué bueno. Gracias, ¿sí? Bueno, pues vamos a darle gracias. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, desde el momento en que nosotros entramos a este sitio, Señor. Este sitio que fue hecho para ti, para honrarte y glorificarte, Señor. Y cuánta gente ha pasado por este lugar, que ha sido bendecida, Señor, y que hoy se encuentran sirviéndote en otros lugares, Señor. Gracias, mi Dios, porque has levantado siervos y siervas de este rebaño, Señor. Y mi Dios, no esperamos menos de la actualidad, Señor. Que tú formes, Señor, a hombres y mujeres para alabarte, para honrarte, para poderte bendecir, pero para poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por tu presencia y por lo que nos has de hablar el día de hoy, Señor. En tu nombre, Señor, lo iniciamos esta plática. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo, ¿verdad? Romanos 8:14, en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Y dice de esta manera, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Son hijos de Dios. Hemos estado platicando en semanas pasadas, ¿verdad? De la oración. Bueno, yo he estado compartiendo de la importancia de la oración, ¿sí? Y bueno, vimos quienes hicieron la tarea la semana pasada, que fue leer, bueno, la semana antepasada, que fue leer el libro de Lucas para identificar en cuántas ocasiones el Señor recurrió a la oración para poder tener, ya sea fortaleza o para tener una comunión con su Padre, ¿sí? Y bueno, resulta de que la palabra del Señor nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Entonces, también comentamos la semana pasada, comentamos que cuando alguien tiene influencia sobre la gente y esa gente adopta el modelo de pensamiento y estilo de vida de ese líder, se les empieza a llamar de acuerdo al nombre o el apellido del líder, ¿sí? Y pusimos algunos ejemplos. Dijimos, todos los que siguen a Buda, ¿cómo se les llama? Dijimos, todos los que siguen a Marx, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Marxistas, ¿verdad? Y todos los que siguen a Cristo, ¿cómo se les llama? Cristianos, ¿verdad? Porque quienes no siguen, hermanos, el pensamiento, la ideología, la filosofía o el estilo de vida de cada líder que se levanta en el tiempo, ¿verdad? No son ni budistas, ni marxistas, ¿verdad? Ni cristianos, ¿sí? Y eso es lo más doloroso.
el que no sigan a Marx, que no sigan a Buda, que no sigan a todos esos líderes que se han levantado a través de los años, pues no es relevante. Pero los que conocemos del Señor, que no sigamos al Señor, ¿verdad? Y aunque nos llamemos cristianos, ¿somos o no cristianos? No somos cristianos si no seguimos la ideología de vida, ¿verdad? Ni el pensamiento, ni la doctrina de Jesús, ¿sí? Entonces, porque quienes no siguen los pensamientos, hermanos, de cada líder, les decían, no son ni budistas, ni marxistas, ni nada, y los cristianos no somos cristianos si no seguimos, ¿verdad?, la ideología de nuestro Señor Jesucristo, y somos simplemente simpatizantes. Y creo que nosotros todos, los que estamos aquí o los que están nuevos, vinieron con un propósito, con el propósito de querer prolongar su vida después de esta vida, porque todos estamos conscientes de que tenemos un límite de vida, ¿no? Y creemos que después de esta vida existe otra vida, ¿sí? O la continuación de nuestra vida, porque en el momento que recibimos a Jesucristo de manera genuina y seguimos al Señor Jesucristo, sabemos que desde ese momento, ¿verdad?, fuimos cambiados de muerte ¿a qué? A vida. Y entonces vamos a prolongar nuestra vida, no en un cuerpo terrenal, pero nuestra alma va a estar delante de la presencia del Señor, y algún día, en algún tiempo futuro, este cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Aunque ya esté en la tierra y ya sea parte de la tierra, pero un día, ¿verdad?, cuando venga el Señor Jesucristo de manera triunfante, victorioso, ¿verdad?, nos va a redimir y nos va a dar un nuevo cuerpo como el de Él, ¿sí? ¿Se acuerdan? En alguna ocasión, ya después de haber resucitado Jesús, estaban sus discípulos todos escondidos, con miedo, ¿sí? Y de repente estaban ellos escondidos, y de repente, sin que nadie le abriera las puertas, porque tenían todo cerrado, ¿sí? Sin que nadie les abriera la puerta, ¿verdad?, le abriera la puerta, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ¿sí? O sea, su cuerpo ya no era ese cuerpo que requería tocar una puerta para entrar. Era un cuerpo que trascendía, ¿verdad?, todas las barreras. Y nosotros vamos a tener ese tipo de cuerpo, hermanos. Pero para ello tenemos que ser fieles. Tenemos que seguir la doctrina, la ideología de Jesús. Y como les decía, aquellos que en un momento dado, ¿verdad?, no sigan la ideología de Jesús, ¿ustedes creen que van a poder disfrutar de lo que acabo de mencionar? No, hermanos. Decía Josie, ¿se fijan lo que cantan? Porque la alabanza, las canciones empiezan a prepararnos para la prédica. Pero yo les pregunto, ¿se acuerdan de la prédica de hace 8 días? ¿De la prédica de hace 15 días? ¿O la vinieron, la escucharon y les pareció buena? Por ejemplo, la hermana Silvia nos habló sobre el dar, ¿sí? La palabra del Señor dice, es mejor dar que recibir. ¿Por qué nos predicó de eso la hermana Silvia? Porque ella conoce las consecuencias, ¿verdad?, de lo que significa eso. ¿Por qué? Porque está creyendo y haciendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, si nosotros hacemos, hermanos, vamos a recibir
Y no estoy hablando de esa área, sino de todas las áreas en donde Jesús nos enseñó con su ejemplo a actuar. Y hemos estado hablando, yo les he estado hablando, ¿de qué, hermanos? De la oración, ¿sí? De la oración. Entonces, yo quiero decirles, nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida, o en su estilo de vida estaba presente la oración, ¿sí? Entonces, la oración debe estar presente en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Quién ha estado orando a partir de lo que ha estado escuchando? A ver, levante una u otra mano. ¿Quién ha estado orando? ¿Sí? Hermanos, es importante que practiquemos lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Porque miren, al fin y al cabo, el que se para aquí enfrente, ¿verdad? No habla de su propia cosecha. Habla, o está siendo usado, habla lo que el Señor Jesús dice en su palabra, ¿verdad? O de lo que aprende de la palabra. No somos nosotros, ¿sí? Cualquiera, cuando ustedes dan la palabra a otra persona, no son ustedes, sino Dios usándolos a ustedes, a través de ustedes. Y si alguien se convierte, no quiere decir que sean ustedes lo que lo convirtió. ¿Quién la convirtió? El Espíritu Santo, porque los usó, ¿sí? Y bueno, entonces, pero para eso requerimos estar en constante oración, ¿sí? Dice, nosotros vemos que el Señor Jesús se enfrentó a la persecución, a las pruebas, a la angustia, a sufrimientos físicos. Y yo les digo, seguramente todos esos acontecimientos le resultaban insufribles. ¿Cómo podemos decir que le eran insufribles? Porque cuando está registrado en la Escritura que cuando él tenía que ir a la cruz y antes de que fuera a la cruz, Jesús ya estaba sufriendo y quería ir, ¿verdad? Decía, sí, qué bueno, ya voy a ir a la cruz. ¿Verdad que no? Tan es así que le dijo a su padre, si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar por este trago tan amargo, que no pase, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así actúas tú cuando tienes una tentación. Así actúas y le dices al Señor, Señor, ¿estás deseando eso? Y le dices, Señor, fíjate que quiero, tú dices que me conoces mis intenciones. Sabes que eso que está frente a mí me agrada, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú dices, y te das la vuelta y huyes de la tentación. Si lo haces, o te dejas acariciar por la tentación, o apagas o haces bajita la voz del Espíritu Santo que te está exhortando. ¿Lo haces así? Porque si lo haces así, ¿verdad? Y le dices, no se haga lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad, yo te quiero decir, estás creciendo, te estás fortaleciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué oraba Jesús? Porque requería fortaleza, dirección, sabiduría. Y eso, hermanos, solo lo encontraba en una continua relación con su Padre. Si era su Padre, ¿qué posición tenía él? ¿Cuál era la posición de Jesucristo delante de su Padre? Como hijo, ¿verdad? Y a esa intimidad que Jesús tenía
en todas esas luchas, en todas esas pruebas que él tenía, se llama oración. ¿Por qué les hablo tanto de la oración? Porque, hermanos, cuando nosotros no oramos, nos debilitamos, no crecemos espiritualmente y no estamos preparados para enfrentar los ataques del enemigo. Por eso les digo, hermanos, aprendamos a orar en todo momento. Y cuando tenemos las luchas, vamos a estar fuertes para poderle decir al Señor, no se haga, ¿verdad?, como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Sabes tú que al diablo no le agrada que ustedes y yo oremos? Y que ningún cristiano ore. No le agrada. Porque cuando no oramos, ni nos acordamos de Dios. Y cuando menos sentimos, ya estamos en el hoyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos, dice el Señor, que estemos listos para orar. Para que no entremos en tentación. ¿Y cuál es la tentación? El querer hacer las obras de la carne. ¿Sí? Mira, y en cambio, cuando nosotros estamos pendientes de una comunión con Dios, de una continua relación con Dios, las cosas cambian. Porque entonces empezamos a sentir y a vivir y a tener, no solamente sentir, a tener la seguridad de que el Señor nos oye. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, tú puedes pedir. Tú puedes acercarte al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Ahí en Hebreos 4, verso 16, en la Nueva Versión Internacional, dice así: así que acerquémonos confiadamente, ¿sí? No a ver si de chiripada el Señor te contesta. Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. O sea, qué importante es el que nosotros tengamos la seguridad de ser hijos de Dios. Pero para eso tenemos que identificarnos con Él, con su Hijo, porque a través de su Hijo es como nosotros podemos obtener todo aquello que el Señor nos ha prometido. ¿Sí? Las oraciones de Jesús son un ejemplo de cómo y en qué momento orar para ser fortalecidos espiritual, emocional y físicamente. ¿Sabes por qué? Porque hay ocasiones en que el Señor responde nuestra oración en el momento en que oramos. Pero hay ocasiones que solamente nos envía paz. ¿Sí? Pero no tenemos la respuesta. Y hay ocasiones en que oramos y que no tenemos ni paz ni la respuesta. Pero si eres hijo de Dios, tú tienes la certeza, la seguridad de que Él te oyó y que todo lo que tú le pediste te lo va a dar a su tiempo, porque Él es soberano y Él decide en qué momento te da las cosas. ¿Sí? Entonces, los cristianos, igual que Jesús, no debemos descuidar nunca la oración, porque por medio de ella vamos a crecer. ¿Sí? Veamos lo que dice Lucas 11, del 1 al 14. Todos los textos que voy a leer están en la Nueva Versión Internacional. Dice: y un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, ¿verdad?, de orar, o sea, dijo uno de sus discípulos: Señor,
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Esta petición fue muy dulce para Jesús. Fue algo agradable, porque se estaban interesando en querer tener esa comunión que él tenía con su Padre. ¿Por qué crees que Jesús aguantó tanto martirio? ¿Sabes por qué? Porque estaba fortalecido, estaba preparado para poder tener, ¿cómo se llama? Tener respuesta a sus peticiones. Y aunque parecía que cuando fue a la cruz no tenía respuesta, yo te digo, sí tenía respuesta, porque él ya sabía cuál era su propósito. Y si tú sabes cuál es tu propósito, ten la plena seguridad que aunque se trate de algo amargo, de algo doloroso, vas a estar contento porque estás cumpliendo el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Y ese propósito debe de ser agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces lo que hizo ese discípulo, ¿verdad? Parecía una cosa muy simple, una petición muy simple, pero hermanos, fue una petición profunda, ¿sí? Y era algo trascendental para la vida de todos aquellos que siguieron a Jesús y que lo seguimos el día de hoy. Es trascendental la oración. Había algo en la forma de orar de Jesús que ¿cómo se llama? Que los conmovió para querer, ¿verdad? Para querer orar como Jesús lo hacía. Había algo que ellos no tenían, algo que no tenían claro, ¿sí? Y entonces el deseo de Jesús lo llevó a enseñar a sus discípulos cómo, ¿verdad?, debían orar ellos y cómo debemos orar nosotros hoy. Esa oración la conocemos como Padre, el Padre nuestro, ¿sí? Y yo les digo, no es un rezo, no era una serie de palabras, un conjunto de palabras para repetir y repetir y repetir. No era así, era una herramienta de enseñanza para estar conscientes de cómo orar, ¿sí? De cómo orar. Entonces, ¿por qué era una herramienta, ¿verdad? Para aprender a orar, para poder tener comunión como resultado, para poder tener comunión con el Padre, el Padre de Jesús. Es decir, Cristo les dijo al orar, ¿verdad? Cómo debíamos dirigirnos al Señor, ¿sí? Y no son palabras, hermanos, que debemos de memorizar, ¿sí? Estas palabras, esta enseñanza del Padre Nuestro son actitudes, ¿verdad? Y verdades profundamente fundamentales que debemos entender y practicar de manera sincera en la oración, ¿sí? Y nosotros vemos que hubo otros hombres que le dieron una gran importancia a la oración porque también ellos lo practicaban. Por ejemplo, Pablo, ¿sí? Dijo allí en Efesios 3, 14 y 15, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Saben ustedes por qué perseguían
los fariseos y todos los religiosos a Jesús, porque él le hablaba a Dios y decía que era su Padre. Y ellos consideraban es una blasfemia, ¿sí? Y por eso también lo perseguían, entre otras muchas cosas. Y decía, porque se está haciendo igual a Dios, ¿sí? Y entonces decía Pablo, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. O sea, ¿quién toma esa paternidad? ¿Sí? Todos nosotros podemos pedir ser parte de ese grupo a los que nosotros podamos llamarle a Dios Padre. ¿Y sabes quién te dio abrió esa brecha para que tú llegues hasta el trono de la gracia? Cristo, el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. ¿Y sabes tú que en la ley judía, cuando un padre por alguna razón podía desechar a los hijos, por alguna razón, pero a los que adoptaba no podía desecharlos? Entonces nosotros somos hijos de Dios cuando hacemos lo que Cristo hizo, cuando lo seguimos, ¿sí? Entonces, vuelvo a comentar, la realidad de la oración no es un espacio frío, oscuro y vacío. La realidad es la verdad que nosotros podemos vivir por Cristo Jesús, llamarlo Padre, ¿sí? Porque Él, Jesucristo, se acercó a los pecadores y los reúne, ¿verdad? Para que, como sus hermanos, y nos lleva hasta la presencia de su Padre, para que nosotros seamos adoptados y para que tengamos el derecho de llamarlo Padre. ¿Sí? Mateo, ¿verdad? Así, en Mateo 6, del 9 al 15, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y luego dice en el verso 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. El verso 14 y 15, ¿verdad? Es una liberación, hermanos. ¿Sí? O sea, no nos obliga, pero si tú lo haces, te quitas un peso de encima y vives libre. Y vives libre, porque traer rencores, resentimientos, molestias con los demás, no te deja libre. Estás encadenado, ¿sí? Pero bueno, los principios, ¿verdad? Vamos nuevamente a la primera parte de los principios en cada frase de esta oración, que es una oración modelo. Cuando el Señor Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro, nos estaba dando un derecho. Un derecho, hermanos, es algo maravilloso. Es algo impresionante que gente como tú y como yo, que el Señor tuvo que meter su santa y bendita mano para sacarnos del lodo, porque la palabra del Señor dice, por cuanto todos
pecaron, ¿todos qué? Están destituidos. No hay una persona que pueda llegar a la presencia de Dios por sus propios méritos. Es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que aunque fue hombre, jamás pecó. Y fue sometido a todas las tentaciones que tú vives, y a la tentación de aquel, de aquella, de todos. Todo eso lo vivió Jesús. No podemos decir, Jesús, pues es que era hijo de Dios. No, Él vino con el propósito, ¿verdad?, de mostrarnos que es posible vivir una vida de santidad. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros llegamos a su presencia, ¿verdad?, y le decimos Padre nuestro, la confianza en Dios como nuestro Padre está manifiesta. La relación íntima con Él como la de un hijo con su padre. Un padre que ama, un padre que cuida, un padre que protege, un padre que está dispuesto a darlo todo por ese hijo o esa hija, ¿sí? Y entonces la relación que hace posible la comunicación del hombre o la mujer al Creador. O sea, cuando tú le dices Padre nuestro, o sea, te estás intimando con Él. Qué cosa más maravillosa y profunda y fuera de lo real. Es sobrenatural el que tú y yo le podamos llamar a Dios Padre. Cuando tú te acercas a Él, valóralo. Decía Josie hace un rato, se fijan en lo que cantan. Yo te digo, fíjate en esta oración, cómo Jesús te da la oportunidad a través de Él de poder llamar Padre a su Padre, de hacernos iguales a Él, ¿sí? Y luego nos dice, santificado sea tu nombre, ¿sí? Esa santificación es algo que debemos ¿cómo se llama? De expresar, ¿sí? El respeto, la reverencia, la alabanza a Dios. Debemos honrar, glorificar y alabar a Dios en la oración. ¿Se han fijado en los salmos? ¿Cómo escribía David? Y cómo honraba y glorificaba a Dios. Así debes de hacerlo tú. Reconocer la grandeza ¿cómo se llama? Del nombre de ese Dios que es tu Padre. Nadie, absolutamente nadie, más que Él, merece la honra y la gloria. ¿Sí? Santifícalo, en tu oración santifícalo y reconoce la grandeza. Puedes salir y aquí en el parque ver los árboles que hay y ver que si Dios no los hiciera crecer, nadie podría hacerlos crecer, porque nadie tiene el poder y esa soberanía para gobernar la tierra. Vives porque Él te dio vida. Ámalo, bendícelo, exáltalo, ¿sí? Y luego dice, venga tu reino. El concepto del reino de Dios es central en la enseñanza de Jesús y se menciona en muchas ocasiones a lo largo, ¿verdad?, de la Biblia. El reino de Dios se refiere al reinado, ¿verdad?, del Señor sobre la tierra. El reino de Dios, ¿verdad?, es algo maravilloso. Porque cuando Él dice, venga tu reino,
estamos diciéndole, Señor, tú eres el que mandas. Tú eres el que mandas. Todo lo que sucede en la tierra lo permite Dios. Y algunos dirán, ¿y por qué permite toda esa maldad que hay en el mundo? Las guerras, los abusos. ¿Por qué los permite? Todo tiene un propósito en el corazón de Dios. Porque el Señor nos dio libertad para poder tomar decisiones. Y si tomamos malas decisiones, no solamente nos dañamos nosotros, dañamos ¿a quién? A los que están a nuestro alrededor. Y esa es parte de la manera en que como Dios nos formó libres para tomar las decisiones. ¿Por qué creen que puso el Señor en el huerto el árbol del bien y del mal? Para que Adán y Eva supieran elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes tú que tú tienes esa misma libertad? ¿Puedes elegir entre lo bueno y lo malo? ¿Sí o no, Cuau? ¿Verdad que sí? Porque es parte de la libertad que nos dio el Señor. Y entonces, por eso, dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo. Tú sabes lo que es malo, y hazlo a un lado. Y toma la decisión correcta, haciendo la voluntad de tu Padre. Yo quiero decirles que el reino de Dios no es un territorio físico, sino una realidad dinámica y transformadora donde la voluntad y los propósitos de Dios se realizan plenamente. Cuando Jesús inició su ministerio, proclamó que el reino de Dios estaba cerca. ¿No dijo? El reino de Dios entre vosotros está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este anuncio señalaba que Jesús, ¿verdad?, había irrumpido en el mundo presente de una manera nueva y decisiva a través de sus enseñanzas, sus milagros y sus actos de compasión. Jesús demostró los valores y el poder del reino de Dios. Invitó a las personas a arrepentirse y creer en las buenas nuevas, ¿sí?, para alinear sus vidas con el reino de Dios. Hazte una pregunta. Yo te hago una pregunta y háztela tú misma. ¿Tú estás haciendo porque el reino de Dios se enriquezca? ¿Cómo? Con tu vida, con tu testimonio, con tus palabras, ¿sí? Con tus palabras. ¿Estás mostrándole al mundo con tu ejemplo que eres cristiano? ¿O cuando llegas a la puerta ya eres libre? ¿O más bien vuelves a tomar tus cadenas y te vas como esclavo a hacer lo que el diablo quiere? O sea, estas palabras no es para que las escuchen solamente, hermanos, sino para que las vivan. Dios quiere transformarte y cuando te transforma a ti, transforma al que está a tu lado. Y cuando están varios seres, hombres y mujeres transformados, van a transformar a más gente. Tú eres el medio de bendición para que este mundo conozca a Jesucristo, para que conozca al Padre, para que conozca al Espíritu Santo. Tú eres ese medio. ¿Estás haciendo la labor para la cual Dios te permitió vivir? ¿O simplemente vives tu vida? No quiero tener problemas, se van a enojar, o ya se enojaron, pues que se enojen, pero que no se vayan al infierno, hermanos. ¿Cómo? Como esa viuda, hazme justicia y hazme justicia. Así tú insiste en aquellas personas que amas y aquellas que no amas. Insísteles y diles que Dios está, el reino de Dios
se encuentre en la tierra y que ese reino se puede manifestar a través de tu vida, porque no eres tú, sino Cristo a través de ti. Hermanos, si nosotros actuáramos así, tendríamos llena esta iglesia y a lo mejor ya tendríamos que irnos de este lugar. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, que el hombre esté sujeto a Dios y que la promesa del reino sea realidad. Órale y dile: Señor, usa mi vida. ¿Sí? Usa mi vida. Y la segunda parte de esa expresión: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase complementa la primera al centrarse en la alineación de las realidades terrenales con la voluntad celestial de Dios en el cielo. Yo quiero decirles, en el cielo la voluntad de Dios es perfecta. El único que se atrevió fue Luzbel. ¿Y saben dónde se encuentra ahora Luzbel? Fuera de la gracia de Dios, sin ninguna esperanza. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, ¿cuál es su futuro? Una condenación eterna. Una condenación eterna. No va a poder, él ni sus huestes de maldad van a poder tener oportunidad al acceso a la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Alégrate, porque tú y yo sí tenemos acceso a esa gloria, pero tenemos que seguir a Jesucristo, ¿sí? Para que nosotros seamos cristianos auténticos, ¿sí? Entonces, en la tierra, hermanos, la realidad es diferente, ¿sí? El pecado y la rebelión humanas han interrumpido el diseño original de Dios para la creación. El mundo está marcado por la ruptura, el sufrimiento y la injusticia, ¿o no? A donde quiera que vas ves injusticia, ¿sí? Entonces, la oración, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, es una súplica, hermanos, es una súplica por la transformación de nuestro mundo para reflejar la voluntad de Dios. Yo quiero decirte, a nivel personal, es una oración para que los creyentes nos sometamos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, buscando vivir en obediencia y en alineación a sus propósitos. Es un reconocimiento de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, ¿sí? Que sus planes son mucho mejores que los de nosotros. Yo quiero decirte, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero que en esta tierra, en nuestro hogar, en nuestra vida, también se haga la voluntad de Dios. Y no, en nuestra vida, en nuestro hogar y en esta iglesia, que se haga la voluntad de Dios. Al orar nosotros con conciencia nos estamos alineando con los propósitos, ¿verdad?, redentores de Dios. Estamos expresando nuestro deseo que el poder transformador de Dios esté en acción en nuestras vidas y en el mundo. Esta oración que Jesús enseñó es una oración de esperanza, ¿sí? Es una oración de esperanza y de expectativas, ¿verdad? Confiando en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿No se les hace maravilloso ver cómo el Señor nos enseña a obedecerle?
cómo el Señor nos enseña cómo dirigirnos a Él para poder recibir aquello que Él tiene prometido para nosotros. Danos el pan cotidiano, ¿sí? Pedir el pan de cada día no solamente se refiere a la provisión física, también se refiere a pedirle a Dios que provea todas nuestras necesidades, que no son precisamente pan, a tu dolor, a tu enfermedad, a todo aquello, a esa amargura que hay en tu corazón. Dile, provee, Señor, dame mi pan, y mi pan puede ser tú. Acuérdense, el pueblo de Egipto, de Israel, recogía todos los días el maná. Recoge el maná, que es la palabra de Dios, que es la oración, para que todos los días tengas alimento, ¿sí? Miren, fíjense lo que dice en Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, ¿qué? El que busca. Y al que llama, ¿quién? Y luego hace una pregunta. ¿Quién de ustedes? A ver qué padre, que me levante la mano. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? A ver, díganme. Tú, Sarita, ¿les vas a dar una piedra en vez de pan a tus hijos? ¿O les diste una piedra en lugar de pan? Ah, pero Luisita sí. Y dice el Señor, fíjate, dice, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Y luego les dice, a todos los que somos padres y que hemos cuidado de nuestros hijos, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan. Seguridad. Lo único que nos da el Señor es seguridad, seguridad, seguridad. Y aún en medio de la tormenta nos da seguridad, ¿o no, Beni? ¿Sí? Los buenos padres no solo proporcionan a sus hijos lo que necesitan para la vida física, sino también para las necesidades prácticas, emocionales y de relación. ¿Cuántos nosotros hemos tenido que darle algún consejo a nuestros hijos? Aunque nuestros hijos dicen que ya saben todo, y más bien ellos nos pueden enseñar a nosotros. Pero, ¿por qué les da risa? Estoy hablando mentiritas. El Paco. ¿Mandé? Bueno, entonces veamos, ¿verdad? Veamos que si somos malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Dios es el dador de las buenas dádivas, ¿sí? Entonces, lo podemos leer ahí en el libro de Santiago, no va a aparecer, en el libro de Santiago, ¿sí? ¿Verdad? En donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿sí? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Chispas, ese Padre es maravilloso, pero resulta de que ese Padre es el que hizo el universo, los cielos y la tierra, y Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Lo que tú tienes te lo dio por un tiempo, porque el día que te vayas de este mundo, como llegaste, te vas a ir sin nada, ¿sí? Cuando oramos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Estamos pidiendo, entre otras cosas, ser liberados de esta cultura de castigo merecido. Perdónanos,
yo ya perdoné a mi hermano, yo ya perdoné a mi hermana, ya perdoné a mi vecina metiche. ¿Cuál? ¿Tienes tú vecinas metiches, Benny? Vecino. Tiene vecinos, pero ya los perdonaste. Más te conviene, ¿sí? Que los perdones, ¿sí? Entonces, aquí no estamos pidiendo necesariamente a Dios que nos proteja de ellos, ¿sí? Lo que realmente estamos pidiendo es la gracia para no caer en esa falta de perdón, porque el perdón es una parte vital del plan de Dios para nosotros. El perdón nos permite dejar atrás nuestros pecados y ser como Dios. Así es que, Benito, parécete a Dios, ¿sí? Parécete a Dios, ¿sí? El perdón de Dios, Bení, es ilimitado, por lo que el perdón que tú debes de dar tampoco debe de tener límites. No es cuando ellos se granjeen, es porque tú quieres darlo, ¿sí? Jesús jamás nos perdonó, o sea, cuando ¿cómo se llama? Jamás nos perdonó porque mereciéramos el perdón, nos perdonó porque nos amó. Y el que no ama a su prójimo, abusado, ¿eh? El perdón de Cristo es modelo a seguir. El perdón debe manifestarse con actos de expresión, ¿sí? Y con actitudes auténticas, interiores y exteriores, ¿sí? Un día, ¿qué te parece? ¿Por qué no vas y le tocas la puerta a los vecinos molones y les dices, los invito a tomar un cafecito? Y verás el impacto que les va a generar, ¿sí? El perdón es una forma de recibir la dignidad que nuestras obras realizan, ¿verdad? Se realizan, ¿sí? Es una forma de restituir, ¿sí? Y Dios ya ha satisfecho nuestra mayor necesidad espiritual, la del perdón y la restauración por medio de Cristo Jesús. No eres por ti, ni tus obras ni las mías sirven para nada. Es a través de la perfección de la vida de Cristo Jesús como hombre que nosotros pudimos llegar hasta la presencia de Dios. Colosenses 2:13 nos dice, y cuando vosotros estabais muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así es que el que tenga allí un resentimiento, más le vale, vaya y dígale, perdóname, aunque el que tenga que perdonar es el otro, en fin, o sea, o pedir perdón es el otro, no importa, ve y pídele perdón, ve y dile que el Señor ha hablado a tu corazón y que sabes que no debiste actuar como actuaste, ¿sí? Y luego sigue, no me dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Somos humanos, débiles, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal con nosotros, ¿verdad? No puede hacer mella en nosotros porque Él está con nosotros y Él es más poderoso que el malvado, ¿sí? Y Dios dice ¿cómo se llama? Que Él nos da una armadura, ¿sí? Que Él nos provee. Tenemos la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos una victoria final, ¿sí? Tenemos la opción de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, ahí en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común. O
sea, porque aquí está diciendo, no nos dejes caer en tentación. Dios dice que Él no tienta a nadie, ¿sí? Que Él no tienta a nadie, pero las cosas suceden. Y quiero decirte que cuando tú tienes un problema, Dios está contigo. Y aquí dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá, fíjense Dios, hermanos, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. O sea, esa lucha, por fuerte que sea, estás capacitado para vencerla. Acuérdense, nosotros nacimos para vencer. Nosotros nacimos, si nacimos fue porque vencimos y somos unos campeones, ¿sí? Entonces dice que no, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir, ¿sí? Entonces vuelvo a recordar Efesios 3, 14 y 15. Por esto, decía Pablo, me arrodillo. Por todo esto que hemos estado hablando, decía, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La realidad es el Padre que se acerca a los pecadores y los reúne como sus propios hijos, amados por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Que somos vencedores en Cristo Jesús. Aunque Dios, hermanos, si nosotros llegamos a fallar, aunque Dios sigue siendo santo y majestuoso a nuestros ojos, ¿verdad? Nosotros tenemos que irnos humillando. Como dice ese texto, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre se ha invocado, y luego dice, y oraren. O sea, ¿por qué insiste tanto la palabra de Dios en que oremos? Porque allí, hermanos, nosotros vamos a podernos fortalecer. Y dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, dice, yo iré, ¿verdad? Y perdonaré sus pecados. Y sanaré tu tierra, sanará tu corazón, ¿sí? Entonces, vemos a Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Jesús, cómo llama Jesús a su Padre y le dice, Abba, Padre, Abba, Padre, o sea, papacito, papi, tú puedes hacer lo mismo, porque si sigues a Cristo, tienes derecho. Tienes derecho. Dios ya te dio el derecho a través de Cristo Jesús de ser su hijo y de poderlo llamar papi. Papi, ¿sí? Entonces, es el espíritu del Hijo quien nos lleva a la intimidad con Dios como nuestro propio Abba Padre. Ahora sabemos que como nuestro Padre Dios cuida de nosotros y nos provee, ¿verdad? Ya lo vemos, ya lo vimos. Podemos, a lo mejor no oramos todo lo que dice el Padre Nuestro, pero ya te dijo cómo orar en cada frase que expresó Jesús, enseñándonos cómo orar. Podemos hacerlo, hermanos, ¿sí? Entonces, nuestro Padre escucha y responde nuestras oraciones, ¿sí? Como nuestro Padre nos disciplina, ¿sí? Porque todo eso, o sea, cuando te disciplina, siéntete contenta de que Dios todavía te considera hijo, ¿sí? Entonces, como nuestro Padre nos recibe y nos perdona y se regocija por nosotros, cuando arrepentimos, volvemos a casa. Acuérdate del hijo pródigo, ¿sí? No digas, es que ya me perdonó una vez y me perdonó otra y me perdonó otra. Acuérdate que Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7? No, te digo que hasta 70 veces 7, ¿sí?
Dios te va a perdonar. Así es que no pierdas la oportunidad, ¿verdad?, de ser perdonado, y no pierdas la oportunidad de vivir cerca de ese Abba, Padre. ¿Sí? Vamos a orar, ¿sí? Y a decirle al Señor: aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos, mi Dios. Después, en algunas versiones, esta oración termina con un reconocimiento a ti, y que dice: porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque tú hablaste a nuestro corazón. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y Señor, te doy gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti y alcanzar oportuno socorro. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo. Y seguramente hablaste a 1, 2 o 3, a todos los que estamos aquí, para que nosotros podamos acercarnos a ti en oración. No hay nada más deleitoso, Señor, que irnos a ese lugar secreto y poder, Señor, mi Dios, tener comunión contigo. Es un placer, Señor. Es algo precioso. Es algo que no podemos describir, mi Dios, el poder tener intimidad contigo, mi Dios y mi Señor. ¿Cómo no darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por tu Hijo? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Señor, sigue hablando a nuestro corazón y transfórmanos, Señor, que seamos en tus manos como el barro en tus manos, Señor. Fórmanos, Señor, aunque estemos duros, tú tienes, porque tú eres todopoderoso, tú tienes, Señor, la capacidad de hacer blando esta tierra dura, este barro duro, Señor, para que se haga, para que tú lo moldees conforme a tu voluntad. Y si no necesitas destruir o deshacer esa vasija, hazlo, Señor, y vuelve a empezar con nosotros, porque tú eres fiel, porque tu bondad, Señor, y tu misericordia son nuevas cada mañana. Por eso, Señor, esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. No hay nadie, Señor, en el universo que pueda ser como tú, porque tú eres Dios, el Todopoderoso. Exaltamos, Señor, exaltamos tu nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre, Señor, por la obra del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. De manera, Señor, que tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Adoramos y alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les pido que escuchen esta canción. Escuchen esta canción. Sí, Marquitos. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esa alabanza y esa oración llegue al cielo. Enséñanos a orar en medio de tanta oscuridad.
enséñanos a adorarte y que tu voz santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Oh, venga tu reino. Yeah. Y oh, Padre, enséñanos a orar en medio de tanta oscuridad. Padre, enséñanos a adorar y que tu voz podamos escuchar cuando dices clama, que yo escucharé en medio de la tormenta. Esos días, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Yeah. Hágase tu voluntad